¿Sabías que varias estrellas del cine de oro mexicano fueron calladas de forma despiadada por atreverse a decir lo que no debían? Desde advertencias directas dentro de los estudios hasta enigmáticos accidentes que les arrebataron la vida, estas mujeres pagaron un costo altísimo por alzar la voz. Quédate hasta el final, porque la última historia es tan perturbadora que muchos aseguran que fue un aviso para todas las demás. Miroslava Ester no solo fue una de las figuras más hermosas de aquella época dorada, también una de las más atrevidas. A finales de los años 50, ya convertida en una actriz sumamente solicitada, comenzó a hablar en privado y frente a reporteros de algo que incomodaba a muchos: la red de políticos y productores que dominaban la industria fílmica. Se cuenta que en una reunión organizada en la casa de Emilio "el Indio" Fernández, soltó casi en tono de chiste que había productores incapaces de dirigir películas, pero expertos en negociar favores políticos. Esa frase llegó a los oídos equivocados. Tiempo después, Jorge Negrete la encaró y le advirtió con severidad: esas cosas no se dicen ni jugando, niña. Sus allegados relatan que en las semanas posteriores recibió llamadas anónimas y advertencias encubiertas. Un fotógrafo de renombre llegó a decirle en persona: tienes que aprender a guardar silencio. Pero Miroslava siguió trabajando y dando entrevistas donde dejaba entrever lo que ocurría tras bambalinas. La mañana del 9 de marzo de 1955 apareció muerta en su departamento. La versión oficial señaló que se trataba de un suicidio por un desengaño amoroso, pero las contradicciones abundan. El frasco de barbitúricos permanecía casi intacto y las cartas halladas tenían fechas contradictorias. Testigos afirmaron que alguien la había visitado la noche previa. Una vecina incluso declaró haber escuchado una fuerte discusión, aunque su testimonio jamás se integró al expediente. Actores como Pedro Armendáriz quedaron consternados y convencidos de que algo más había detrás. Uno de ellos lo resumió así: Miroslava sabía demasiado y en este medio hay verdades que nunca deben repetirse. Fanny Schiller, por su parte, era llamada la señora del teatro, gracias a su voz imponente y porte dominante. Pero más allá de los aplausos, era una mujer que jamás se guardaba lo que pensaba. En la década de 1950, cuando los gremios de actores estaban controlados por intereses políticos, comenzó a alzar la voz en asambleas, exigiendo mejores condiciones para las actrices, denunciando favoritismos y pidiendo protección para las jóvenes ante los abusos de productores y directores. Durante una reunión en la ANDA, fue encarada por Fernando Soler, quien delante de todos le advirtió: si sigues hablando así te vas a quedar sin empleo. La sala se quedó en silencio, pero ella replicó con firmeza: prefiero perder el trabajo antes que perder la dignidad. Desde entonces empezaron las represalias, cancelación de proyectos, contratos que se desmoronaban a última hora e incluso amenazas más frontales. Un productor llegó a advertirle que no volviera a mencionar ciertos nombres si quería conservar la tranquilidad de su familia. Lo inquietante es que Fanny, siempre fuerte y con buena salud, comenzó a enfermarse de manera repentina. Sus últimos meses fueron una cadena de hospitalizaciones inexplicables. Sus amigas más cercanas, como Sara García, murmuraban en privado que la estaban debilitando poco a poco. El día de su muerte, los periódicos apenas reseñaron una breve enfermedad, sin mencionar jamás un diagnóstico claro. Algunos de sus colegas insinuaron que lo suyo no fue un desenlace natural, sino consecuencia de las presiones y del aislamiento al que fue sometida por desafiar al sistema. Su recuerdo quedó flotando en murmullos, compartido entre bastidores y en charlas de sobremesa. Fanny terminó convertida en un símbolo de resistencia, pero también en la advertencia de lo costoso que podía resultar hablar de más en aquellos años. Blanca Estela Pavón no solo era la inseparable pareja artística de Pedro Infante, también era una actriz lúcida que comprendía los negocios del cine mejor que muchos de sus compañeros. A finales de los 40, en pleno auge de su popularidad, comenzó a cuestionar públicamente las cláusulas abusivas que los estudios imponían a los actores. Repetía que las estrellas no eran propiedad de las compañías y que debían recibir regalías por las películas que continuaban proyectándose en las salas. Un reportero de la época rememora que, en una conferencia de prensa, Blanca soltó una frase que estremeció a varios ejecutivos: el público cree que somos millonarios, pero algunos seguimos trabajando como esclavos de los contratos.
Sus palabras llegaron hasta los despachos de ejecutivos de Clase Films y Filmex, quienes no toleraban que una actriz tan querida comenzara a sembrar inconformidad entre sus colegas. Pedro Infante, que la estimaba profundamente, intentó apaciguarla y en privado le dijo: «Ten cuidado, Blanquita, aquí las paredes escuchan». Poco después, la tragedia ocurrió. El 26 de septiembre de 1949, Blanca Estela Pavón perdió la vida en un accidente aéreo en el Pico del Fraile, en el Popocatépetl. La versión oficial fue directa: fallas técnicas. Pero corrieron rumores de que el avión viajaba con sobrepeso y que las advertencias de seguridad fueron ignoradas. Algunos compañeros aseguraban que ella no quería abordar, que incluso comentó: «Tengo un mal presentimiento». Lo que siguió fue una mezcla de duelo y sospechas. Los archivos de la investigación permanecieron cerrados durante años y varios actores insinuaron que su repentina muerte favoreció a quienes deseaban silenciar su voz rebelde. La industria la elevó a mito, pero su denuncia sobre los abusos en el cine quedó sofocada, al menos de manera oficial. Rosa Carmina fue la indiscutible reina del cine de rumberas. Su magnetismo en pantalla era arrollador, y fuera de cámaras se distinguía por su carácter fuerte y desafiante. En los años 50, cuando dominaba la escena, comenzó a hablar sin reservas sobre los abusos sufridos por bailarinas y actrices en los cabarets, muchos de ellos controlados por empresarios con nexos políticos y, según rumores, con figuras del crimen organizado. En una entrevista declaró: «El problema no es bailar en un cabaret, el problema es que algunos quieren que bailes en su casa y sin cobrar». Sus palabras cayeron como bomba. Semanas después fue vista discutiendo acaloradamente en los estudios Churubusco con Ninón Sevilla, quien le pidió moderar su discurso porque podían cerrarle las puertas a todas. Rosa, firme, contestó: «Prefiero que me cierren las puertas a que me cierren la boca». A partir de ahí, su vida se transformó en un laberinto de amenazas. Comenzó a recibir llamadas en la madrugada y notas anónimas en su camerino. Marga López fue una de las intérpretes más queridas del cine nacional, reconocida por su dulzura y por la intensidad de su talento dramático. Pero detrás de esa apariencia frágil se ocultaba una mujer con carácter inquebrantable. En los años 50, cuando el cine aún estaba bajo la lupa de la censura moral y religiosa, Marga empezó a expresarse en entrevistas sobre la hipocresía social. Señalaba la injusticia de que a las actrices se les juzgara por romances o separaciones, mientras que a los actores se les aplaudían sus conquistas. En una ocasión fue encarada por Andrés Soler en un rodaje, quien con tono paternalista le advirtió: «Marga, no hables de esas cosas, el público no te lo va a perdonar». Ella no retrocedió. «No me interesa lo que opinen, lo que me importa es que nos traten como seres humanos», contestó, dejando sin palabras al veterano actor. Esa sinceridad comenzó a molestar a los productores más tradicionales, quienes temían que sus comentarios dañaran la imagen de las cintas familiares. En la prensa empezaron a multiplicarse los rumores. Le inventaban romances, tergiversaban sus palabras, todo con la intención de desacreditarla. A una amiga cercana llegó a confesarle que sentía que la estaban crucificando en los periódicos. Por esos mismos años, su vida íntima se volvió tormentosa. Su matrimonio se desmoronó en medio de especulaciones y titulares sensacionalistas. La presión fue tan grande que sufrió crisis nerviosas y debió retirarse temporalmente de la actuación. Aunque regresó con fuerza después, quienes la conocieron de cerca aseguran que aquella etapa la marcó para siempre. La dulzura que transmitía en pantalla empezó a mezclarse con una tristeza que el público podía percibir, como si cada papel fuera un desahogo frente a la doble moral de su tiempo. Y aunque Marga no perdió la vida como otras colegas, muchos decían que esa etapa le arrebató algo distinto: la paz de vivir sin miedo a las habladurías. Magda Guzmán, la actriz de mirada penetrante y voz poderosa, fue mucho más que la eterna villana de la pantalla. En las décadas de 1960 y 1970, cuando ya había conquistado cine y televisión, se atrevió a denunciar los contratos abusivos, las mafias de representantes y cómo unas pocas manos decidían quién ascendía o caía en la industria. En una entrevista que causó revuelo, Magda declaró: «Aquí no todo es brillo, aquí hay lágrimas, amenazas
y quienes deciden quién sobrevive de esto y quién no. Después de esas palabras, se dice que fue citada a una reunión privada con directivos de Televisa. Años después, Eric del Castillo contaría que Magda salió de esa junta pálida y enfadada, asegurando que le exigieron retractarse o sería marginada de proyectos importantes. Desde entonces comenzaron a circular historias inquietantes. Su casa fue saqueada en un supuesto robo del que nunca se recuperaron sus pertenencias ni se detuvo a los culpables. En los pasillos de la televisión empezaron a circular listas negras y de forma sospechosa su nombre figuraba entre ellas. Cuando Magda murió en 2015, oficialmente de un infarto, algunos periodistas insinuaron que su salud se había desgastado por los años de presiones y conflictos con las televisoras. Incluso se habló de que en sus últimos meses preparaba un libro de memorias donde pensaba revelar todo lo que sabía de los productores de su época. Ese manuscrito jamás apareció. Amigos cercanos como Carmen Salinas afirmaron que Magda se llevó secretos que hubieran estremecido la industria. Su partida cerró la historia de una mujer que nunca tuvo miedo de alzar la voz, pero dejó la incógnita de si el precio que pagó por no callar fue demasiado alto. Gloria Marín fue una de las actrices más admiradas de la época dorada. Su talento, su distinción y su relación con Jorge Negrete la transformaron en un verdadero ícono. Pero detrás de esa imagen deslumbrante existía una mujer que jamás temió enfrentar ni a la prensa ni a los productores. En distintas entrevistas cuestionó la desigualdad con que se trataba a las actrices y la manera en que la industria decidía qué escándalos exhibir y cuáles esconder para proteger a ciertos actores. Una anécdota que recuerdan sus cercanos ocurrió en un rodaje de 1951, cuando Gloria protagonizó una fuerte discusión con David Silva, quien la reprendió por señalar los favoritismos en la asignación de papeles. Si continúas diciendo esas cosas te van a cerrar todas las puertas de los estudios, le advirtió. Gloria replicó con frialdad: prefiero que me las cierren a vivir humillada. Con el paso de los años, Gloria continuó trabajando, pero sus críticas se volvieron cada vez más frontales. En una cena de gala en el Hotel Regis, llegó a afirmar: las actrices somos las que cargamos con las consecuencias de esta industria, frase que incomodó a varios productores presentes. Lo extraño fue la forma en que su historia concluyó. En 1983, cuando aún tenía proyectos pendientes, Gloria Marín falleció de un paro cardíaco fulminante. Aunque el dictamen médico fue categórico, varios amigos aseguraban que semanas antes había recibido advertencias sutiles tras anunciar que planeaba escribir sus memorias, donde revelaría secretos sobre su relación con Jorge Negrete y los círculos de poder que dominaban el cine. Su repentina muerte alimentó rumores de que alguien no quería que ese libro viera la luz. Hasta hoy, no se ha hallado un manuscrito ni borradores de lo que pretendía publicar. Para muchos, su partida fue un mensaje silencioso. Había verdades que no podían ser contadas. Mapita Cortés, la actriz puertorriqueña que conquistó el corazón del público mexicano, vivió una trayectoria de contrastes, fama, belleza y éxito, pero también conflictos que la pusieron en la mira de la industria. En los años 50, cuando su nombre encabezaba las carteleras, comenzó a expresar su malestar por el trato que recibían las actrices extranjeras. Denunció que eran explotadas con contratos abusivos y que muchas ni siquiera recibían pagos justos por sus filmes. En una entrevista radiofónica, Mapita llegó a declarar: nosotras llenamos las salas de cine, pero somos las últimas en enterarnos de cuánto dinero generan con nuestras películas. Esa frase fue dinamita en los pasillos de las productoras. Semanas después fue citada a una reunión con ejecutivos y con Arturo de Córdoba, uno de los actores más influyentes del momento, quien, según testigos, le aconsejó moderar su discurso. Este medio no perdona a quien habla de dinero. Lo que siguió fue una cadena de episodios extraños, proyectos cancelados sin motivo, rumores de que era conflictiva y un aislamiento que debilitó poco a poco su posición en la industria. Mapita, que siempre había sido alegre y sociable, comenzó a apartarse de los reflectores. Años más tarde cayó en una depresión profunda que la llevó a retirarse temporalmente. Aunque volvió a la televisión en la década de los 70, quienes la conocieron de cerca aseguraban que nunca volvió a ser la misma. Falleció en 2006 de manera serena, pero su trayectoria quedó marcada como la de una mujer que pagó un precio demasiado alto por atreverse a hablar.
Para algunos historiadores del cine, el silencioso castigo que recibió fue la prueba de cómo la industria podía destruir la carrera de una actriz sin necesidad de escándalos públicos, únicamente con rumores y puertas cerradas. Su caso sigue siendo uno de los más citados en conversaciones de investigadores, porque demostró que levantar demasiado la voz podía significar el principio del fin. Andrea Palma, considerada la primera gran diva del cine sonoro en México, gracias a La Mujer del Puerto, fue mucho más que una actriz. Era culta, con ideas firmes y sin miedo de opinar en público. A finales de los años 40, cuando ya era una figura consolidada, comenzó a pronunciarse sobre los conflictos laborales que sacudían la industria. Durante los años 50, cuando México la había consagrado como una de sus máximas luminarias, Amparo comenzó a manifestar su inconformidad con el trato otorgado a los intérpretes extranjeros. Convenios abusivos, jornadas extenuantes y salarios reducidos en comparación con los artistas nacionales. En una filmación en los estudios Churubusco, fue sorprendida discutiendo con un productor que intentaba imponerle más horas de las pactadas. Testigos afirman que Ignacio López Tarso, presente en el set, trató de mediar y le advirtió: «No te metas en líos, Amparo, te lo harán pagar caro». Las represalias se hicieron sentir de inmediato. Varios de sus proyectos fueron cancelados y los periódicos comenzaron a propagar chismes que la describían como conflictiva y caprichosa. Ese hostigamiento mediático afectó profundamente su estabilidad emocional. Fue entonces cuando Amparo decidió regresar a España, donde retomó su trayectoria, aunque su etapa mexicana quedó marcada por la sensación de haber sido sancionada por levantar la voz. Aunque Amparo Ribeles falleció en 2013 por causas naturales, diversos especialistas del cine sostienen que su salida de México estuvo ligada a su enfrentamiento con un sistema que no toleraba críticas. Su caso se convirtió en un ejemplo de cómo las actrices podían ser desterradas silenciosamente al desafiar a las figuras dominantes. Hoy en día su paso por el cine nacional es recordado con respeto, pero su experiencia sigue citándose como muestra de la presión que sufrían quienes se atrevían a romper el silencio. Marta Roth, originaria de Italia, pero convertida en una de las artistas más queridas del cine mexicano, se ganó al público con personajes de mujer refinada y sensible en cintas como Aventurera y El marido de mi novia. Sin embargo, detrás de la pantalla era una mujer de principios firmes. En entrevistas llegó a criticar la falta de apoyo a los actores retirados y la manera en que la industria desamparaba a quienes ya no resultaban rentables en taquilla. En una asamblea privada de la ANDA, según relataron colegas, Marta denunció que muchas intérpretes veteranas sobrevivían en el abandono y sin prestaciones sociales, mientras algunos líderes sindicales se beneficiaban económicamente. Uno de sus contemporáneos, Manolo Fábregas, la escuchó y le recomendó con seriedad: «Cuidado, Marta, esas cosas no se dicen públicamente». Pese a las advertencias, Marta persistió en sus señalamientos en entrevistas y artículos de prensa. Esa postura le trajo tensiones con dirigentes sindicales y productores, quienes poco a poco comenzaron a marginarla de proyectos televisivos de relevancia. Con el tiempo, Marta se fue apartando de la vida pública. Lo inquietante es que en sus últimos años aseguró en varias ocasiones que planeaba escribir un libro sobre su paso por la industria, pero ese proyecto jamás se concretó. En 2016, la actriz murió repentinamente en su residencia de la Ciudad de México. La noticia se comunicó de manera discreta, sin grandes homenajes ni ceremonias oficiales, hecho que sorprendió a muchos dado su legado cinematográfico. El que sus supuestas memorias nunca aparecieran y que su muerte fuera tratada casi con indiferencia por los medios, alimentó sospechas de que su voz fue silenciada simbólicamente, como si su verdad debiera permanecer en la sombra. Hasta la actualidad, los cinéfilos la recuerdan, pero su denuncia sobre el abandono de las actrices mayores sigue siendo un tema incómodo para la industria. Meche Barba, una de las rumberas más icónicas del cine de oro, brilló por la energía de sus interpretaciones y por dar vida en la pantalla a la esencia de los barrios en películas como Aventurera y Amor de la calle. Sin embargo, fuera de los sets, Meche era una mujer que jamás titubeaba en expresar lo que pensaba. Durante la década de 1950, cuando los cabarets y el cine de rumberas vivían su auge,
Meche Barba denunció sin reservas los abusos que sufrían las bailarinas, sueldos miserables, contratos leoninos y presiones de empresarios que buscaban controlarlas incluso fuera del escenario. En una ocasión, según relatan testigos, fue advertida por Germán Valdés Tintán, quien con tono amistoso le dijo: «No te busques problemas, Meche, que en este medio los que mandan no perdonan». Pero Meche no se detuvo. En entrevistas reveló cómo las mafias controlaban los cabarets y cómo muchas actrices eran obligadas a aceptar compromisos fuera de la pantalla para mantener su lugar en los filmes. Esa valentía le costó caro. Rápidamente comenzaron a cerrársele las puertas en los estudios, y los papeles protagónicos que antes eran suyos pasaron a otras intérpretes. La prensa la tachó de conflictiva y sus apariciones en cine disminuyeron drásticamente. Aunque vivió muchos años más, falleció en 2000, y sus últimos años estuvieron marcados por la nostalgia y la sensación de haber sido castigada por hablar de más. Amigos cercanos comentaron que Meche nunca dejó de recordar cómo fue apartada del cine en el mejor momento de su carrera. Para numerosos historiadores, su historia demuestra que la industria no siempre necesitaba eliminar físicamente a las actrices para silenciarlas. Bastaba con aislarlas, arruinar su reputación y dejarlas sin trabajo para que su voz desapareciera de la conversación pública. María Félix no solo fue la diva más grande del cine mexicano, sino también una mujer que jamás se dejó intimidar por productores, políticos o periodistas. La doña era célebre por su lengua filosa y por decir en voz alta lo que muchas otras callaban. En entrevistas criticaba abiertamente el machismo de la industria, los abusos de poder y las presiones que se ejercían sobre las estrellas para mantenerlas bajo control. En una famosa ocasión fue enfrentada por Jorge Negrete durante una cena en casa de Agustín Lara, quien le pidió que dejara de provocar a los periodistas con sus declaraciones. Esa frase llegó a los oídos equivocados. Tiempo después, Jorge Negrete la encaró y le advirtió con severidad: «Esas cosas no se dicen ni jugando, niña». Sus allegados relatan que en las semanas posteriores recibió llamadas anónimas y advertencias encubiertas. Un fotógrafo de renombre llegó a decirle en persona: «Tienes que aprender a guardar silencio». Pero Miroslava siguió trabajando y dando entrevistas donde dejaba entrever lo que ocurría tras bambalinas. La mañana del 9 de marzo de 1955 apareció muerta en su departamento. La versión oficial señaló que se trataba de un suicidio por un desengaño amoroso, pero las contradicciones abundan. El frasco de barbitúricos permanecía casi intacto y las cartas halladas tenían fechas contradictorias. Testigos afirmaron que alguien la había visitado la noche previa. Una vecina incluso declaró haber escuchado una fuerte discusión, aunque su testimonio jamás se integró al expediente. Actores como Pedro Armendáriz quedaron consternados y convencidos de que algo más había detrás. Uno de ellos lo resumió así: «Miroslava sabía demasiado y en este medio hay verdades que nunca deben repetirse». Fanny Schiller, por su parte, era llamada la señora del teatro, gracias a su voz imponente y porte dominante. Pero más allá de los aplausos, era una mujer que jamás se guardaba lo que pensaba. En la década de 1950, cuando los gremios de actores estaban controlados por intereses políticos, comenzó a alzar la voz en asambleas, exigiendo mejores condiciones para las actrices, denunciando favoritismos y pidiendo protección para las jóvenes ante los abusos de productores y directores. Durante una reunión en la ANDA, fue encarada por Fernando Soler, quien delante de todos le advirtió: «Si sigues hablando así te vas a quedar sin empleo». La sala se quedó en silencio, pero ella replicó con firmeza: «Prefiero perder el trabajo antes que perder la dignidad». Desde entonces empezaron las represalias, cancelación de proyectos, contratos que se desmoronaban a última hora e incluso amenazas más frontales. Un productor llegó a advertirle que no volviera a mencionar ciertos nombres si quería conservar la tranquilidad de su familia. Lo inquietante es que Fanny, siempre fuerte y con buena salud, comenzó a enfermarse de manera repentina. Sus últimos meses fueron una cadena de hospitalizaciones inexplicables. Sus amigas más cercanas, como Sara García, murmuraban en privado que la estaban debilitando poco a poco. El día de su muerte, los periódicos apenas reseñaron una breve enfermedad, sin mencionar jamás un diagnóstico claro.
Algunos de sus colegas insinuaron que lo suyo no fue un desenlace natural, sino consecuencia de las presiones y del aislamiento al que fue sometida por desafiar al sistema. Su recuerdo quedó flotando en murmullos, compartido entre bastidores y en charlas de sobremesa. Fanny terminó convertida en un símbolo de resistencia, pero también en la advertencia de lo costoso que podía resultar hablar de más en aquellos años. Blanca Estela Pavón no solo era la inseparable pareja artística de Pedro Infante, también era una actriz lúcida que comprendía los negocios del cine mejor que muchos de sus compañeros. A finales de los 40, en pleno auge de su popularidad, comenzó a cuestionar públicamente las cláusulas abusivas que los estudios imponían a los actores. Repetía que las estrellas no eran propiedad de las compañías y que debían recibir regalías por las películas que continuaban proyectándose en las salas. Un reportero de la época rememora que, en una conferencia de prensa, Blanca soltó una frase que estremeció a varios ejecutivos. El público cree que somos millonarios, pero algunos seguimos trabajando como esclavos de los contratos. Sus palabras llegaron hasta los despachos de ejecutivos de Clase Films y Filmex, quienes no toleraban que una actriz tan querida comenzara a sembrar inconformidad entre sus colegas. Pedro Infante, que la estimaba profundamente, intentó apaciguarla y en privado le dijo: «Ten cuidado, Blanquita, aquí las paredes escuchan». Poco después, la tragedia ocurrió. El 26 de septiembre de 1949, Blanca Estela Pavón perdió la vida en un accidente aéreo en el Pico del Fraile, en el Popocatépetl. La versión oficial fue directa: fallas técnicas. Pero corrieron rumores de que el avión viajaba con sobrepeso y que las advertencias de seguridad fueron ignoradas. Algunos compañeros aseguraban que ella no quería abordar, que incluso comentó: «Tengo un mal presentimiento». Lo que siguió fue una mezcla de duelo y sospechas. Los archivos de la investigación permanecieron cerrados durante años y varios actores insinuaron que su repentina muerte favoreció a quienes deseaban silenciar su voz rebelde. La industria la elevó a mito, pero su denuncia sobre los abusos en el cine quedó sofocada, al menos de manera oficial. Rosa Carmina fue la indiscutible reina del cine de rumberas. Su magnetismo en pantalla era arrollador, y fuera de cámaras se distinguía por su carácter fuerte y desafiante. En los años 50, cuando dominaba la escena, comenzó a hablar sin reservas sobre los abusos sufridos por bailarinas y actrices en los cabarets, muchos de ellos controlados por empresarios con nexos políticos y, según rumores, con figuras del crimen organizado. En una entrevista declaró: «El problema no es bailar en un cabaret, el problema es que algunos quieren que bailes en su casa y sin cobrar». Sus palabras cayeron como bomba. Semanas después fue vista discutiendo acaloradamente en los estudios Churubusco con Ninón Sevilla, quien le pidió moderar su discurso porque podían cerrarle las puertas a todas. Rosa, firme, contestó: «Prefiero que me cierren las puertas a que me cierren la boca». A partir de ahí, su vida se transformó en un laberinto de amenazas. Comenzó a recibir llamadas en la madrugada y notas anónimas en su camerino. Años después, un chofer de producción confesó que un grupo de hombres la interceptó en el estacionamiento para advertirle que dejara de hablar si no quería desaparecer. Aunque Rosa sobrevivió, su carrera se desplomó. Pasó de ser la favorita de los productores a ser considerada problemática y los papeles comenzaron a escasear. En privado, confesaba que temía por su vida y había dejado de salir sola. Su caso se convirtió en una advertencia viviente para otras actrices. Levantar demasiado la voz podía costar no solo la carrera, sino algo mucho más grave. Y aunque Rosa Carmina vivió muchos años después, la época en la que se atrevió a denunciar dejó huellas que nunca cicatrizaron. Marga López fue una de las intérpretes más queridas del cine nacional, reconocida por su dulzura y por la intensidad de su talento dramático. Pero detrás de esa apariencia frágil, se ocultaba una mujer con carácter inquebrantable. En los años 50, cuando el cine aún estaba bajo la lupa de la censura moral y religiosa, Marga empezó a expresarse en entrevistas sobre la hipocresía social. Señalaba la injusticia de que a las actrices se les juzgara por romances o separaciones, mientras que a los actores se les aplaudían sus conquistas. En una ocasión fue encarada por Andrés Soler en un rodaje, quien con tono paternalista le advirtió:
Marga, no hables de esas cosas. El público no te lo va a perdonar. Ella no retrocedió. No me interesa lo que opinen. Lo que me importa es que nos traten como seres humanos, contestó, dejando sin palabras al veterano actor. Esa sinceridad comenzó a molestar a los productores más tradicionales, quienes temían que sus comentarios dañaran la imagen de las cintas familiares. En la prensa empezaron a multiplicarse los rumores. Le inventaban romances, tergiversaban sus palabras, todo con la intención de desacreditarla. A una amiga cercana llegó a confesarle que sentía que la estaban crucificando en los periódicos. Por esos mismos años, su vida íntima se volvió tormentosa. Su matrimonio se desmoronó en medio de especulaciones y titulares sensacionalistas. La presión fue tan grande que sufrió crisis nerviosas y debió retirarse